alto, fuerte e imponente. Así se podría describir a Max Barrios, hijo del famoso Ángel Maradona Barrios, nuestro Maradona. Aquel que tenía cosas del Diego, sí, del mismísimo Diego, el cuerpo, el pelo, algún chispazo y hasta verlo correr como él. Lo podría jurar, no, lo juro. Pero bueno, este video tratará sobre su hijo, así que retomemos. Será el referente de nuestra selección, por fin un defensa que destaca sobre el resto a tan temprana edad. Y no era para menos, teníamos un central de peso para un torneo sub-20. Con tan solo 17 años y cerca del 1,90 m de estatura, Max Barrios se daba el lujo de regalar 2 años en el torneo, como se dice en el argot futbolístico. Y si bien es cierto, no era un virtuoso con la pelota de los pies, lo imponente de su físico le podría dar seguridad a la línea defensiva de nuestra selección. La joven promesa había nacido en 1995 y con 17 años fue ascendido al primer equipo del Juan Aurich. Debutó en el torneo en el 2012 ante la lesión de Luis El Cuto Guadalupe. Sí, de nuestro querido Cuto y de quien algún día haremos una biografía. Desde ese entonces acumuló 12 partidos de manera oficial. En noviembre de ese año anotó su primer tanto en la victoria del conjunto de Chiclayo ante el Sport Boys, en un partido que culminó 2-1. También jugó 991 minutos en el torneo de promoción y reservas, y fue el que más sumó a la bolsa de minutos del Ciclón. Así, no era raro que sea llamada la selección sub-20 de AMET, para formar por primera vez, creo yo, un cuadro peruano con muchos jugadores con experiencia para afrontar este certamen. Teníamos ahí a jugadores como Ángelo Campos, que si bien es cierto no era conocido en ese momento, nos regaló una de las tajadas más impresionantes del torneo. Reconocíamos a defensores como Miguel Araujo y el lateral Diego Chávez, en ese momento un universitario y que pintaba para crack. Víctor Cedrón empezaba a brillar, pero nunca más destacó. De hecho, se le recuerda más por sus, entre comillas, condiciones que por su juego. Y por el golpe que le dieron algunos hinchas de Alianza cuando jugaba allí, y fueron, como se dice, a ajustarlo, debido, cosa rara, al mal momento de Alianza. Renato Tapia ya destacaba. El Oreja Flores había salido a jugar al Villarreal B. Cristian Benavente, que muchos creían que sería la figura del Real Madrid, y luego nos dimos cuenta de que no la pudo hacer ni en Egipto, y acabó en Alianza, aunque jugó muy bien ese torneo, valgan verdades. Jordi Reina, el Churrito Nostroza y el desperdicio de Yandesa, quien también merece un video aparte, algo así como un spin-off. Recuerdo aún el debut de Perú en el Sudamericano. Fue 3-3 con Uruguay, y nos sirvió para enamorarnos de la promesa Jordi Reina, que bueno, quedó ahí, en promesa. Darme cuenta de que exageraba cuando decía que Benavente no encajaba en el equipo, porque la verdad sí encajó, al menos en ese torneo, y sirvió para ver tal vez la mejor atajada de Ángelo Campos, que después de meterse un cagadón en una salida, supo reponerse para hacer una doble atajada espectacular. De media cancha en adelante éramos un equipazo, pero en la parte defensiva aún nos faltaba. Renato Tapia no era la figura que es ahora, y Max Barrios era un muchacho al que tenía que tenerle un poco de paciencia, pues era solo un niño de 17 años, un guagua, como decían los comentaristas, casi un niño de pecho. A pesar de su mal debut, Ahmed, a quien no le vi hacer nada en el fútbol peruano y al que recordaré por ser uno de los artífices del descenso de Alianza en el 2020, le dio la confianza y lo puso de titular en el segundo encuentro contra Venezuela. Ese partido lo ganamos con un gol de Benavente de penal. El siguiente partido sería decisivo, y no precisamente para nuestra selección, sino para la vida de Max Barrios. Esta vez, nuestro pequeño Max, porque aún seguía siendo nuestro niño grande, enfrentó a Ecuador. Perdimos el partido, pero también perdimos a nuestro crack. Después del partido, un diputado ecuatoriano salió a reclamar públicamente que los peruanos habíamos hecho trampa, alineando a un jugador que ni era peruano y ni tenía 17 años. Sí, se refería a Max Barrios, o a Juan Carlos Espinosa Mercado, que era su verdadero nombre, un jugador de Loja, que en algún momento desapareció del fútbol ecuatoriano para aparecer como figura en la selección peruana. Lo digo entre comillas, no se me pongan sensibles. Fue en el partido que jugamos contra Ecuador que Johnny Uchuari, a quien a partir de ahora le diremos el soplón, reconoció a Max, a Carlos, pues ambos habían jugado hace un tiempo en el Liga de Loja. Allí se descubrió que nuestro angelito no tenía 17 años, sino 25. No se llamaba Max, sino Juan Carlos. No era hijo de Maradona, sino que era ecuatoriano. Y si nos ponemos a pensar, era raro que Maradona Barrios tenga 2 hijos. Sí, Max tenía también otro hermano que también era futbolista y obviamente tampoco era hijo de Maradona.
no se parezcan en absoluto a él y hayan aparecido de manera casi espontánea en el fútbol. Ahora todo tenía sentido. Esa única ventaja que tenía Barrios sobre sus compañeros, que era la ventaja física, era producto de la edad. Por ende, no habría ningún futuro en ese troncazo de Barrios. Para hacerla corta, a Perú no lo descalificaron, pero Max o Juan Carlos fueron inmediatamente expulsados del torneo, obviamente también de la selección. Cuentan que ese mismo día, al conocerse la noticia, algunos compañeros suyos de la selección fueron a buscarlo. Él era un chico tímido y le preguntaron si era cierto. Él solo asintió con la cabeza y no se supo más de él, pues al día siguiente huyó rumbo a Ecuador. Por otro lado, Maradona Barrios, nuestro Maradona, negaba lo innegable. Y claro, había cometido un delito, falsificando partidas de nacimiento, falsificando DNI. En el colmo de la criollez, cuando le dijeron, oiga señor Maradona, ¿sus hijos no se parecen a usted? Él respondió que probablemente su mujer le habría sacado la vuelta. ¡Qué rico personaje! Maradona luego comentó que Max y su hermano eran unos chicos pobres, recuerden que no eran hermanos, eran 12 ecuatorianos X, y que siempre jugaron equipos de ascenso de Ecuador, y él se ofreció a ser su representante, aunque terminó siendo mucho más. Los convirtió en hermanos y les dio un padre, y eran hijos de nada más y nada menos que el Maradona peruano. Luego de esto, se supo que el hermano, que no era su hermano, sino Luis Perlaza, terminó lamentablemente perdiendo la vida en un accidente de tránsito. De Maradona se supo que estuvo afrontando procesos con la justicia por este caso. Y cuando pensamos que tal vez al menos habría aprendido la lección, pues no. El año 2016 fue técnico de un equipo de Tumbes, el Independiente de Aguas Verdes, club al que reforzó con César Huancaya, que en realidad no se apellidaba Huancaya, sino Perlaza. ¿Le suena el apellido? Exacto. César Perlaza, el hermano del fallecido hermano de Max Barrios, Luis Perlaza. De Max se supo poco, hasta que volvimos a verlo disputando un partido de Copa Sudamericana con el LDU de Loja. Increíble. Este 2022, Mercado aún figura como jugador del LDU con 34 años. Y siempre me quedará la duda de a dónde habría llegado si es que su farsa no se hubiera descubierto. Y el día de hoy fuera Max Barrios con 27 años. Quién sabe, y lo hubiéramos visto con la selección en Rusia o jugando el repechaje para ir a Qatar.